Sebastián es director de comunicaciones en Ecodecisión y coordinador de revistas, Red de Interesados en Servicios Ambientales, y está encargado del manejo y administración de la página web de Conectando Cuencas, que es una versión en español de un proyecto en inglés, Watersheds Connecting. Entonces, Conectando Cuencas es un sitio web que nace como una iniciativa de Forest Trends para reunir toda la información relacionada a pagos por servicios hídricos en el mundo, que busca ser un espacio desde donde se pueda generar debate, discusión y difusión de todas las experiencias relacionadas a los servicios ambientales con enfoque en la protección del agua. Entonces ahora paso la palabra a Sebastián Spimenezes. Muchas gracias, Sebastián. Muchísimas gracias, Flavia. Bueno, entonces yo les voy a hablar un poco sobre Conectando Cuencas, que bueno, como ya dijo Flavia, es una iniciativa que es Forest Trends. Es la versión en español de la página web Watersheds.net, que nace justamente, como ya comentó Flavia, como una iniciativa para conglomerar o buscar reunir toda la información sobre servicios ambientales hídricos en el mundo. Y bueno, consta de cuatro servicios fundamentales o esenciales. El primero, que es el de conectarse, que es como esencial, es esta parte de conéctate, que la vemos aquí, en donde lo que buscamos es que a través de herramientas de comunicación permitiendo a los miembros de la comunidad unirse a realizar seguimiento con grupos sociales de discusión sobre servicios ecosistémicos a través de las redes sociales. Es muy importante esto porque lo que buscamos es, bueno, fundamentalmente a través de Twitter o LinkedIn, que buscamos justamente generar espacios de debate, generar como retroalimentación. Queremos que la comunidad global, y bueno, sobre todo en esta parte, con Conectando Cuencas, buscamos que la comunidad hispanohablante o latinoamericana genere feedback, genere interacción y nos ayude a aumentar uno de los más importantes partes que hay del documental, que es la de inventario de proyectos, que les comento a continuación. Nuestra siguiente parte, como les digo, es la de inventario de proyectos, que es esta, bueno, Forest Trends Forest Trends ha hecho anualmente, hacen como un análisis de los mercados globales en cuanto a la protección hídrica y cómo se está moviendo. Entonces, lo que hace es este inventario de proyectos en donde a través de una serie de encuestas, una serie de formas para obtener datos, se enfoca en buscar proyectos de protección hídrica en el mundo. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar aquí la iniciativa de Comarapa en Bolivia, en donde tenemos la región, la localidad, la extensión potencial, la financiación del proyecto. Y eso es muy importante. Creo que esta es una de las partes esenciales de Conectando Cuencas, porque integra todos los distintos proyectos y eso sirve como retroalimentación para posibles nuevos proyectos que se quieran realizar. Entonces, tenemos datos de contacto, tenemos datos importantes sobre cómo se están gestionando los recursos, tipos de fideicomiso, tipos de modelos económicos que se están realizando en las distintas partes del mundo, y son cosas que se pueden replicar en otros lados y que se pueden ver tanto como se ve aquí en el mapa. Vemos todo el continente americano, Asia, África, Europa. Entonces es súper completo, y justamente a través de la pestaña anterior que les comentábamos de Conéctate, buscamos justamente tener esa retroalimentación para encontrar más proyectos y más información que pueda justamente conglomerar y generar estos espacios de debate. También, como pueden ver aquí, tenemos la sección de noticias, donde lo que buscamos es igual, buscar, generar y obtener toda la información relacionada a los servicios ecosistémicos hídricos, a las compensaciones por servicios hídricos, y bueno, generar esta difusión y estar siempre pendientes de qué es lo que está sucediendo en cuanto a los servicios hídricos, que es muy creciente. O sea,
ha sido vertiginoso su crecimiento. Por ejemplo, en el último informe del 2010 del estado de pagos por servicios hídricos que realizó Ecosystem Marketplace y Forest, se encontró que el valor activo de los programas de pagos hídricos en 2008 fue de más de 9.000 millones de dólares. Entonces es una cantidad muy grande que lo que nos dice es que los pagos por servicios hídricos están creciendo. Es uno de los focos de conservación bastante importantes en la región. Entonces, lo que buscamos, bueno, con este sitio, como les digo, la de libre acceso, eso es muy importante porque eso genera debate, eso genera que la información pueda ser replicada y los proyectos puedan ser replicados. Eso por la parte de inventario del proyecto. Luego viene la sección de noticias y análisis, en donde, como ya les digo, buscamos difundir todo lo que se está haciendo, eventos, oportunidades, nuevos proyectos que es muy importante que se conozcan. Entonces, bueno, generalmente tenemos acceso para noticias RSS. Lo que buscamos es ser como un sitio que se ajuste a las dinámicas comunicacionales contemporáneas, que son muy vertiginosas, rápidas, con información ágil y veraz, que es lo que tratamos de generar. Y luego la sección de recursos, que también es una de las secciones bastante importantes del sitio, en donde generalmente nos envía la comunidad, que también es importante, nos envían las nuevas publicaciones que se están realizando. Últimamente hemos recibido algunas sobre proyectos en Perú que están muy importantes, que están con mucha fuerza por el momento. Entonces, bueno, aquí tienen, como ya les digo, me gustó esto de poder mostrarles la página web, porque lo interesante es que se puedan navegar, que puedan explorar. Tenemos la clínica de mecanismos de reproducción por servicios ecosistémicos, que se realizó hace un par de semanas en el Perú, en donde tenemos las presentaciones de esa clínica. Entonces, como les cuento, este portal busca justo eso, como conglomerar la información en cuanto a servicios ecosistémicos hídricos y a tener todos los recursos necesarios para que se genere el flujo de información. Y bueno, creo que esas son como los cuatro servicios esenciales que tenemos con Conectando Cuencas. Como les digo, es una iniciativa muy importante, porque lo que buscamos es como conglomerar toda esta información que se ha visto que tiene un vacío de esta información. Y lo importante es ver que el, el, el tema de los servicios ecosistémicos hídricos es un tema que ha estado creciendo últimamente de manera vertiginosa. Entonces, al ver este vacío encontramos que será necesario conglomerar esta información, y como pueden ver, la página de Conectando Cuencas justamente está buscando generar espacios de difusión y de debate de los temas en servicios de los pagos por servicios de ecosistemas hídricos. Entonces, bueno, a través de este sitio también se puede acceder al sitio en inglés, que es el original, que es Watershed Connect. Y bueno, también hay un proyecto que se quería hacer de la página Watershed Connect en versión en chino, que también se puede acceder por ahí. Y es muy interesante esta la versión de la página web en China, porque China es uno de los países que tiene mayor cantidad de inversión en la protección hídrica. Entonces, bueno, eso es como una breve explicación de lo que... Y bueno, eso es lo más importante de esta página web. Hola, Sebastián. ¿Sí?
¿Usted ha terminado? Disculpa. Sí, sí, sí. O sea, es un poco lo más importante que quería contar. Claro. Bueno, una vez más le agradezco, informa a todos que Conectando Cuencas fue invitado un poco encima de la hora, pero creo que vale mucho la pena echar un vistazo en esa página y contactar con las personas de esa iniciativa. Y vamos a compartir también la grabación de esa presentación y más información sobre todo ese proyecto. Sebastián, si puede compartir la dirección electrónica de Conectando Cuencas por el chat, sería interesante también. Ahora, usted puede detener compartir su pantalla y puede devolverme, Ana, yo misma lo voy a hacer, solo detener su pantalla. Yo creo que la sigue compartiendo, ¿no? Sí, un segundo. Y ahora ya estoy preparando la presentación de... Sí, ahora ya está, Sebastián. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy aquí a subir la presentación de Marcela Quintero. Ahora creo que podemos hacer bien. Un momento. Está bien. Hola Marcela, ¿me escuchas? Sí, los escucho. ¿Ustedes a mí? Sí, te escucho muy bien, parece que mejor. Ahora te voy a pasar la pelota para que puedas manejar usted misma la presentación. Pero ya está ahí. Es solo utilizar la flecha en la parte superior de la diapositiva. ¿La puede ver? Una flecha a la izquierda, a la derecha, con entre una ventanilla que dice número 1, impacto del cambio. ¿Aló, Marcela? Marcela? ¿Ya me escuchan? Ahora sí te escucho. ¿Sabe cómo pasar? Su micrófono está apagado, Marcela. Marcela, su micrófono está apagado. Ahora sí está prendido. Ya. Usted sabe cómo manejar su presentación, ¿cierto? Sí, vamos a ver si funciona porque, como te digo, es lento el internet y no, tú lo puedes ir cambiando. Ya, ok, tú me dices, sí. Entonces es mejor que yo vaya cambiando y usted, y mientras vas hablando, ¿ok? Ya, Me devolví yo la puedo cambiar aquí, está bien. Déjame y yo lo cambio, que parece que sí está funcionando bien. No te escucho, Marcela, ¿me estás hablando? ¿Ya me escuchan ahí? Ahora sí. Ok, si no me llegan a escuchar, por favor, me avisas. Ya están viendo la primera diapositiva, Sí, se ve bien. ¿cierto? Ok. Sí, adelante. Buenos días a todos. Disculpa nuevamente con
con los problemas técnicos. Hemos tenido cosas que nunca suceden. Parece que los servidores de acá se han dañado y estoy conectada en este momento con un USB y por eso la conexión es muy buena. Mi nombre es Marcela Quintero, como ya me introdujo Flavia. Trabajo para el CIAS, liderando un equipo de investigación en servicios ecosistémicos, y dentro de este equipo uno de los principales recursos con los que hacemos investigación es en agua, y obviamente el tema del impacto climático en los recursos hídricos es uno de estos temas de investigación. Voy a hacer la presentación de algunos resultados que hemos tenido de algunas iniciativas, pero sobre todo que voy a buscar para resaltar algunos mensajes claves. Esta presentación obviamente es el resultado del trabajo de otros miembros del equipo de CIAS que están aquí en la foto. En cuanto al contenido de la presentación, voy a hablar brevemente de una introducción al tema, algunos aspectos metodológicos que es clave que tengamos en cuenta cuando vemos este tipo de análisis, algunos resultados que hemos visto en cuencas andinas y unos mensajes finales. Para empezar, es bueno tener en cuenta un poco cuando aquellos que están familiarizados con análisis hidrológicos y sobre todo con aquellos que utilizan modelación climática, modelación hidrológica para poder determinar la viabilidad, por ejemplo, de impactos de cambios de uso de tierra o ver cuál podría ser el impacto de una obra hidráulica, etcétera. Esos análisis típicos que siempre hacemos en modelación hidrológica asumen que las condiciones climáticas en el futuro son similares estadísticamente a las condiciones históricas. Esto es lo que se llama el supuesto de estacionalidad. Sin embargo, ahora con el fenómeno de cambio climático, esta suposición ya no se cumple. Digamos que es violada por el cambio climático porque precisamente estas características estadísticas de esas series históricas van a cambiar en el futuro, y por eso es que hablamos que las probabilidades de ciertos eventos climáticos van a cambiar con el cambio climático. Y esto ya lo que implica o supone un desafío metodológico para poder hacer buenas modelaciones hidrológicas a futuro para determinar impactos en el recurso hídrico. Es también un hecho y van a cambiar y por lo único hecho climáticos extremos, esto va a hacer que haya cambios también en la probabilidad de ocurrencia de inundaciones, de deslizamientos de tierra, en la oferta hídrica total estacional en una cuenca, en los caudales en épocas de estiaje, entre otros. Entonces, es un hecho que al cambiar la precipitación y temperatura van a cambiar estos comportamientos hidrológicos en las cuencas, y por tal razón es que se hace tan importante simular cuáles podrían ser las variaciones del clima a la luz del cambio climático, y sobre esta base analizar los efectos de estos cambios sobre el ciclo hidrológico en diversas escalas espaciotemporales. ¿Por qué es importante esto? Digamos que no es solamente por hacer un evento. ¿En qué podría pasar cuando cambiamos las proyecciones climáticas y qué implicaciones tiene esto en términos hidrológicos? Sino que nos ayudaría a conocer un poco la tendencia y la magnitud de las consecuencias que puedan sufrir los recursos hídricos debido al cambio climático, y según esto podría dar un poco más de luces o indicios para poder planear sobre cómo se debería enfrentar y adaptar a estos cambios climáticos. Entonces, estos análisis tienen implicaciones en el manejo del recurso, en el manejo de las cuencas y en el manejo de las diferentes actividades que utilizan el recurso hídrico en las cuencas.
Ahora, ¿cómo lo hacemos? Básicamente, la mayoría de las investigaciones que se están haciendo es combinar modelos hidrológicos con escenarios climáticos, ya sean modelos climáticos globales o regionales. Nosotros principalmente hemos estado trabajando con modelos climáticos globales, y en esta diapositiva ustedes pueden ver, digamos, que el flujo metodológico de lo que hacemos básicamente. Tenemos diferentes redes de de cuencas, y allí lo que hacemos es simular el balance hídrico para una cuenca bajo las condiciones de línea base, es decir, en cuanto a las condiciones actuales de uso de la tierra, de tipo de tenemos validado, es decir, calibrado y validado. Luego simulamos cuál podría ser el efecto del balance hídrico con los escenarios del cambio climático. Entonces, esto es básicamente el tema metodológico con el trabajo. Ahora, es bueno tener en cuenta una cosa, es cuando estamos haciendo, manejando datos de cambio climático, nos estamos enfrentando a múltiples modelos que simulan el cambio climático. Uno, dos, esos valores que arrojan estos modelos los podemos manejar de diferentes formas, en diferentes periodos. Entonces es bueno entender cómo se ha hecho cada uno de los análisis que nosotros estemos consultando, para poder saber qué cosas o qué análisis son comparables con cuál. Lo digo porque hay diferentes formas de utilizar esos valores proyectados de los modelos, por ejemplo, de cambio climático global, y entre esas diferentes formas está, por ejemplo, el de generar un modelo ensamble, que es básicamente tomar los resultados de los diferentes modelos de cambio climático que tienen una misma tendencia y hacer un modelo promedio con estos modelos, y trabajar con este modelo ensamble o promedio en nuestros análisis de vulnerabilidad al cambio climático. Hay otros autores que no hacen esto, más se van y tratan de hacer varios análisis con diferentes modelos que tienen diferentes comportamientos, por lo general unos muy diferentes de otros en relación a las tendencias, y pues es bastante útil este enfoque. Que voy a mostrar un ejemplo para hacer un análisis de sensibilidad del sistema hidrológico a las condiciones climáticas. Lo otro es que no hay, digamos, un consenso, y bueno, y depende para qué es el análisis, qué periodos deberíamos usar. En diferentes análisis se centran mucho hacer un análisis hasta el 2020, en otros hasta el 2050, otros hasta el 2080, 2100, pero y obviamente los resultados van a ser diferentes. Entonces esto también es un aspecto que hay que tener claro cuando llegan a nuestras manos este tipo de análisis, para entender qué cosas podemos comparar con qué. Entonces esto es básicamente un esquema de lo que ya he dicho, lo que hacemos en estos análisis hidrológicos. Determinamos el balance hídrico en las condiciones de línea base. Luego, con los modelos de cambio climático global, determinamos cuál va a ser, o vemos cuál va a ser la variación de la temperatura y precipitación mensual. Y luego estos cambios en la temperatura y precipitación se incorporan a nuestro modelo hidrológico para ver cuál va a ser la implicancia de estos en el rendimiento hídrico de una cuenca, o también puede ser en los caudales en épocas secas, etc. Este es un ejemplo de la cuenca, una cuenca en Perú, es la cuenca del río Cañete. Es una cuenca costera que va desde la zona andina hasta la costa pacífica. Para los que no conocen, Perú, la costa pacífica es bastante seca y la mayoría del agua viene de la parte alta. Y aquí básicamente estábamos viendo cómo podría cambiar el caudal con diferentes escenarios de cambio climático. Básicamente en este ejemplo es un modelo ensamble, y lo que quiero resaltar acá es casi siempre estamos asociando cambio climático con reducción de caudales. Sin embargo, cuando ustedes ven cómo se comenzaría a comportar el caudal
no necesariamente va a haber reducción de caudal durante todo el año. La línea roja horizontal es el caudal de línea base, es decir, las condiciones actuales, y las líneas punteadas grises son los dos escenarios que estábamos evaluando. Básicamente ustedes ven que de marzo a julio hay un incremento, se está simulando con estos escenarios de cambio climático, posiblemente un aumento en los caudales, mientras que en septiembre y octubre hay una reducción en el caudal. Es importante ver estos cambios de manera estacional, y lo otro es importante ver qué significa en cada una de estas épocas. Si ustedes ven en términos absolutos, que es la gráfica que está arriba, la reducción en febrero, en términos absolutos, es muy similar a la reducción de septiembre y octubre. Sin embargo, en términos relativos, es mucho más importante, o habría que darle más importancia tal vez a la reducción en septiembre y octubre, que es cuando es la época seca, y esa reducción en términos porcentuales o relativos significa mucho más en esa época, es decir, la poca agua, que hay en condiciones normales hay poca agua en esos meses, y esa poca agua se estaría reduciendo, lo cual tiene implicaciones para el tema agrícola, que es el principal demandante de agua en la cuenca baja de esta cuenca. El siguiente ejemplo es la misma cuenca, pero lo que hemos hecho acá es tratar de ver cuál es la sensibilidad o qué tan inciertos son estos cambios que están proyectando los diferentes modelos de cambio climático. Lo que hicimos fue no solo ver lo que se podría proyectar con un modelo ensamble, sino lo que estarían proyectando otros modelos individualmente, que están planteando cambios más extremos en términos de precipitación, de reducción de precipitación o de elevación de temperatura. Aquí es clave recalcar, si ustedes pueden ver en enero, febrero y marzo, el alto nivel de incertidumbre, es decir, todos los diferentes modelos, no hay un acuerdo entre ellos. Unos de los extremos están planteando incluso aumentos de caudal en esta época, mientras que otros reducción de caudal, pero la mayoría de ellos entre septiembre, octubre y noviembre sí están más en acuerdo y reflejan una disminución en el caudal. Es decir, el resultado para septiembre, octubre y noviembre tiene una mucho menor incertidumbre que los resultados para enero, febrero y marzo. Y esto es importante también a la hora de tomar decisiones en relación a planes de adaptación en la cuenca al cambio climático. Y los tomadores de decisiones, la forma como consideramos que deben comunicar estos resultados para que vean el nivel de incertidumbre en el cual en algunos momentos sus decisiones van a estar enmarcadas. Lo otro es, y tal como lo vimos ahorita, es importante ver cómo son esos cambios estacionales. Si lo hacemos de manera muy general, solo a nivel anual, este es un estudio que hicimos en Colombia para 3 cuencas. En general, lo que está en verde, los números en verde, nos estamos mostrando cuánto aumentaría, cuánto cambiaría el rendimiento hídrico anual en estas cuencas con diferentes escenarios de cambio climático al 2080. En todos los casos se ve un aumento en el balance hídrico a nivel anual. Sin embargo, lo importante acá para tomar decisiones es en qué mes están ocurriendo los cambios. Si todos los meses son estamos hablando de cambios positivos, es decir, de aumentos de rendimientos hídricos o de disminución de estos, y más aún en qué partes de las cuencas pueden estar ocurriendo estas cosas, sobre todo en las cuencas andinas, donde la cobertura, el clima y los suelos varían de manera importante desde el punto de vista espacial de la cuenca. Entonces, esta es una de esas cuencas donde básicamente nos estamos dando en el sí, todos
los meses está aumentando el caudal. Sin embargo, en términos relativos, este impacto sobre esto es importante en la época del año. Si vemos otra vez con el ámbito bancario, es que podemos llegar a establecer que aunque en el total anual puede haber un aumento en el rendimiento hídrico, es decir, en el caudal de una cuenca, hay meses donde en algunas de estas se podrían incluso presentar reducciones. Pero en el caso del estudio en Colombia vemos que sí se repite bastante que en épocas secas van a haber aumentos de caudal, que a veces va también un poco en el conocimiento común cuando se habla de cambio climático, que siempre asumimos que va a haber reducción de caudal. Esta es la otra cuenca en Colombia, es básicamente lo mismo, también mayor aumento del caudal en épocas secas, pero igualmente hay algunos escenarios de cambio climático, el más pesimista, donde simulan para el mes de marzo algunas reducciones leves, pero en general aumentos de caudal. Entonces, un poco diferente a lo que veíamos en Perú, donde hay a veces unas reducciones en el ejemplo de la cuenca de Cañete, en el caudal en ciertas épocas. En Colombia, en estas cuencas que hemos estado trabajando, también en cuencas andinas, vemos un aumento en caudal de manera general, incluso cambios relativos o porcentuales bastante amplios. ¿Dónde ocurren estos cambios en una cuenca? Esta es una de esas tres cuencas que acabo de mostrar. Básicamente, lo que está en azul, en la parte superior, son los rendimientos hídricos bajo condiciones actuales. El azul más oscuro son las zonas que proveen con más agua al caudal, aguas abajo. Pero ya cuando vemos qué puede pasar con los escenarios de cambio climático, vemos que en los mapas de la parte inferior, que las zonas de color negro son las que incluso presentarían una reducción en su balance hídrico, y hay otras zonas que están en blanco que incluso presentarían una ganancia en el rendimiento hídrico. Es decir, los términos de importancia de diferentes zonas dentro de una cuenca pueden estar cambiando con el cambio climático, y esto obviamente tiene influencia en el momento de manejar el agua en una cuenca para un dado caso. Esta es una cuenca, por ejemplo, que es muy importante para la agricultura porque en la zona baja hay caña de azúcar y por lo tanto a la hora de manejar esta cuenca en el futuro, una de las recomendaciones es precisamente ver qué tipo de usos de la tierra hay en estas zonas más oscuras en color negro, donde podría haber incluso una reducción en el rendimiento hídrico de estas zonas. El siguiente ejemplo es una cuenca donde hay una generadora de energía eléctrica y básicamente lo que hemos visto allí, no sé si en esta parte donde queda el embalse, y vemos que las cuencas que abastecen de manera más cercana a este embalse van a presentar, según estos escenarios, podrían estar presentando un aumento en su rendimiento hídrico, y las zonas altas estarían presentando una reducción en el rendimiento hídrico. Es decir, estas zonas en blanco estarían cobrando incluso más importancia para la hidroeléctrica, y por lo tanto el manejo de la cuenca para producir energía hidroeléctrica debería tomar también en cuenta estas zonas que a futuro van a ser de importancia hidrológica, sin obviamente desconocer que las zonas que actualmente están produciendo el mayor rendimiento hídrico, aunque este se puede disminuir, requieren precisamente por eso mismo tener un manejo especial.
Y el último ejemplo es la otra cuenca en Colombia, que es la cuenca del río de la laguna de Fuquene, en la zona alta, que son actualmente estas zonas más oscuras, en la parte de arriba, han sido declaradas como zonas de conservación por su importancia hídrica, son zonas de páramo, y vemos que al 2080 algunas de estas zonas podrían incluso estar reduciendo su rendimiento hídrico, pero al mismo tiempo otras podrían estar incrementando su rendimiento hídrico. Entonces, el manejo de estas zonas de reserva seguramente debe ser planteado de manera diferente a cómo se plantea actualmente. En unos mensajes finales, tal vez para iniciar también el debate, con lo que queremos resaltar con estos resultados es, yo creo que la ocurrencia del cambio climático es inequívoca, es decir, es un hecho, y por lo tanto el hecho que varíe la precipitación de la temperatura va a tener efectos en el balance hídrico, ya sean positivos o negativos. Por lo tanto, o sea, sí debe ser una prioridad seguir evaluando el impacto del cambio climático sobre el ciclo hidrológico en las cuencas, pero sobre todo hacerlo a diferentes escalas espaciotemporales. Lo otro es, y debe ser claro en el mensaje final también de hoy, es que los resultados de una modelación hidrológica con escenarios de cambio climático no proveen una proyección de las consecuencias de cambio climático sobre el agua, pero sí dan una idea de qué tan sensible es el sistema hidrológico a estos cambios en el clima. Y por lo tanto dan una idea de dónde es más prioritario o no adaptarse al cambio climático desde el punto de vista de manejo del recurso hídrico. Lo otro es clave que entendamos el nivel de incertidumbre en el que estaríamos tomando estas decisiones de adaptación, y los análisis de incertidumbre manejando análisis de vulnerabilidad con diferentes modelos que proyectan diferentes tendencias y magnitudes en el cambio climático, da una base para identificar cuáles son los cambios donde hay mayor probabilidad de ocurrencia, porque digamos que todos los resultados se orientan en una misma dirección, y donde las decisiones definitivamente se están moviendo en un nivel de incertidumbre mucho más alto, y por lo tanto no es posible hacer medidas de adaptación bien focalizadas. Y lo otro es que los posibles cambios en el agua deben evaluarse no solo por magnitud, sino a la luz de la demanda en caso particular. Es decir, una reducción en rendimiento de X cantidad en una cuenca no es lo mismo si el usuario de ese caudal es la agricultura o si es una hidroeléctrica. Entonces es clave entender a la luz de cuál demandante del agua están haciendo estos análisis. Ya con esto quiero finalizar y podemos abrir el debate. Muchísimas gracias, Marcela, por todo el empeño que a vencer las barreras de la conexión a Internet, que a veces pasa, eso está sujeto a todos los eventos virtuales, pero al final lo logramos. Muchísimas gracias por la disposición. Entonces ahora voy a subir las diapositivas con las preguntas compartidas. Animamos también a todos en YouTube, tenemos personas participando en YouTube, que también compartan vía chat sus preguntas y comentarios. Tenemos unos 20 minutos para eso. Entonces le animamos a todos. Ya, como recibimos ya todas las preguntas a la vez, deme por favor solo un minuto para subirlas, así las vemos todos de una sola vez y de una forma más organizada.
Por favor, todos pueden seguir enviando sus preguntas y hasta la 1:30 disculpe que estoy con hora en Brasil. Hasta las 11:30 estaremos por aquí. Marcela, ¿me escucha bien? Para saber si puede empezar a leer las preguntas. Sí, sí escucho bien. Ya, ok, gracias. La primera pregunta es de Paola Andrea. Saludos. ¿Es posible hacer análisis de cambios a corto plazo? Resultados que podría usarse para programación de riesgo de cultivos, por ejemplo. Ujú. Sí, bueno, en cuanto ahí hay creo que dos preguntas. Sí podríamos, en la medida en que tengamos proyecciones de cambio climático, no sé, en corto plazo a qué se refiere, pero 5 o 10 años, sí se pueden hacer, ¿no? La cuestión es tener esas proyecciones de cómo podría estar variando el cambio climático en 5, 10, 15, 20 años, o incluso en los próximos 2 o 3 años. Ahora, no lo mostramos, estaba en otra presentación, pero hemos hecho otros análisis utilizando modelos de cultivo bastante sencillos como es CropWatch, pero aumentándoles algunas rutinas en ArcGIS para poder establecer cuál puede ser el impacto de este cambio en cultivos y por lo tanto esto da luces para precisamente ver cómo deberían hacerse cambios en la programación de riego. Tenemos algunos ejemplos en el caso de arroz en Colombia, donde hemos visto básicamente cómo se reduciría el rendimiento hídrico y asimismo el uso del agua por el cultivo en ciertas épocas. Entonces sí se puede hacer, pero lo hemos estado sobre todo haciendo con otros modelos más de crecimiento del cultivo. La otra pregunta creo que es para Sebastián. La próxima pregunta de Mariana Vázquez. Respecto a Conectando Cuencas, Sebastián, si no puedes comentar, ¿los proyectos pueden ser o son financiados por ustedes o se me pueden decir cómo funcionan? Gracias. Ok, muchas gracias, Mariana. Bueno, la idea sería, nosotros con Conectando Cuencas somos más que nada un centro de información. Nosotros obtenemos la información del proyecto, sí, obtenemos más que nada cómo son financiados, quiénes son los responsables y cómo son las alternativas económicas que se generan en cada lugar de los proyectos, pero no los financiamos. Lo que hacemos es recopilar la información y tenerla como un sitio justamente de difusión de esa información. Entonces, tal vez dentro de cada uno de los proyectos explorando puedes encontrar datos de contacto de quienes están financiando los proyectos y quiénes, en qué lugares y cómo lo están haciendo. Entonces, no, lamentablemente no los financiamos, pero dentro de la plataforma esta de Conectando Cuencas, que es una plataforma de información, puedes encontrar esos datos. Perfecto, Sebastián. Una pregunta de Aníbal González. Saludos. Aparte de la aplicación del SWOT, ¿existe uno más específico y de fácil manejo, pero que me dé los resultados deseados para análisis de cambio climático? No sé exactamente a qué se refiere la pregunta con uno más específico, pero en relación a software de más fácil manejo, sí, como les dije, hemos estado utilizando también CropWatch, que es una aplicación de FAO, sobre todo para modelación de cultivos, y utilizando con algunas rutinas en ArcGIS hemos tratado de analizar el impacto del recurso hídrico, pero sobre todo aplicado a cultivos. Entonces depende mucho cuál es el tipo de análisis de cambio climático. Si es para analizar toda una cuenca, nosotros utilizamos más que todo SWOT, pero también hay otros modelos hidrológicos donde básicamente pues se podrían generar escenarios de cambio climático y ver el impacto de esto, pero nuestra experiencia es más con SWOT debido a algunas facilidades que tiene, como por ejemplo que es gratuito
y dos, que es semidistribuido, lo que implica que podemos de manera diferenciar en el espacio, dentro de los límites de una cuenca, cómo cambia el balance hídrico en la medida que va cambiando el uso de la tierra, la pendiente, la distribución del clima espacialmente dentro de la cuenca, etcétera. Muchas gracias, Marcela. Y animamos a los presentadores que si pueden prender sus cámaras para que tengamos un evento más cálido y podamos vernos un poco. Aquí leo una pregunta de Janet Cárdenas. Hola, Marcela. Me gustaría saber si y cómo están considerando el concepto adaptación basada en ecosistemas en los Andes para conservar el ciclo hídrico a nivel regional, local y poder disponer de agua para microrriego en épocas críticas. Si tocan el tema, por favor, me gustaría obtener ejemplos concretos de los Andes. Además, me interesa saber qué experiencias de cooperación interinstitucional público-privada está documentada para los Andes. Si tiene algo que, por favor, nos facilite la información. Ok, Janet. En el caso de adaptación basada en ecosistemas, desde el punto de vista metodológico, apoyamos, pero no en los Andes, sino en México, a desarrollar un modelo conceptual de cómo utilizar todos estos análisis dentro del enfoque de adaptación basada en ecosistemas. Es un enfoque que podríamos compartir si les interesa, pero ya en específico para los Andes, no directamente estamos participando nosotros, pero sí hay otro proyecto de PENUMA que precisamente en la cuenca del río Cañete, que les mostré al inicio, están trabajando en un proyecto de adaptación basada en ecosistemas, donde hasta donde conozco las principales acciones de adaptación al cambio climático se orientan a la conservación de las zonas prioritarias en la cuenca alta para la producción de agua en la cuenca, es decir, a un mejor manejo de pasturas altoandinas, están también enfocados al tema de conservación de bosferales, que son humedales de alta montaña. Entonces, sí hay proyectos, hay experiencias concretas y creo que estas experiencias en este momento recién van a comenzar a ser implementadas, pero podríamos, si te interesa, tratar de conectarte con las personas que lideran este proyecto. Asimismo, hay otros proyectos a nivel nacional en Colombia, Ecuador y Perú. Es el proyecto PAC, que es de adaptación al cambio climático, y creo que sería un buen referente para ver cómo han avanzado en este tema y se han tenido en cuenta el concepto de adaptación basado en ecosistemas, lo cual no lo tengo muy claro, pero valdría la pena ver esa iniciativa. Gracias, Marcela. Una pregunta de Antonio Pantoja. Hola, estimados presentadores. Para hacer modelaciones de recursos hídricos, aparte de los datos climáticos, ¿qué otros datos se requieren? En cuanto al software, ¿es muy costoso? Bueno, el software depende cuál utilicen. El que nosotros utilizamos es Squad, que es un modelo gratuito. En cuanto a qué otros datos se necesitan, en una de las diapositivas cuando colocaba el flujo la pasé muy rápido, pero les queda de indicación a ustedes. Básicamente en ese flujo metodológico se podía ver los diferentes tipos de información que utilizamos o que se requieren, que básicamente son la cobertura de la tierra en esa cuenca y pues obviamente esa cobertura asociada a las variables que caracterizan esas coberturas, es decir, área de índice foliar, producción de biomasa, etc. Lo segundo es el tipo de suelo. Por lo general trabajamos con los mapas oficiales que existan para esa zona, a veces son muy generales, en otras oportunidades tenemos la oportunidad de trabajar con mapas de suelo más detallados y las características de los suelos de cada una de esas unidades. También se necesita el modelo digital de elevación y los datos climáticos como tal, que ya lo menciona
Antonio. Ok, la próxima pregunta es de José. Saludos a todos. Para la modelación se tiene en cuenta parámetros o variables como distritos de riego e información de ecosistemas. Sí, sobre todo si el análisis se va a hacer, por ejemplo, de la vulnerabilidad al recurso hídrico para el sector agrícola, debería tenerse en cuenta información del distrito de riego, por ejemplo, la cantidad de agua que maneja mensualmente o según cómo se hace ese padrón, donde está ubicada las captaciones de ese distrito de riego, e incluso qué cultivos tiene. Esto sobre todo lo hemos utilizado cuando hemos hecho el análisis no a nivel de cuenca, sino a nivel de cultivo. Pero a nivel de cuenca también se podría colocar información. Y información de ecosistemas también es clave. Por ejemplo, cuando hemos trabajado con zonas donde hay páramos, pues obviamente ha sido necesario que en la caracterización de esa cobertura la parametricemos muy bien de tal manera que la vegetación el tipo de vegetación que le ingresamos al modelo refleje el comportamiento típico de una vegetación de páramo. Entonces, o sea, en Suárez es un modelo bastante robusto que permite hacer todo esto. Yo creo que aquí el problema no es tanto las herramientas, pero más tener esa información. En cuanto a la pregunta de Aníbal González, si tengo conocimiento de edificio selva, no tengo conocimiento. Nos gustaría conocerlos, o si tienes estudios que se hayan hecho con la aplicación de esto, agradecería lo compartieras con esta comunidad. Ok, ahora voy a compartir un par de otras preguntas que nos llegaron. Un momento. Son 3 preguntas y creo que ya podemos cerrar el evento a la hora prometida. Una pregunta también de Antonio Pantoja. ¿Qué resolución temporal en datos climáticos se necesita y qué opinión tiene de los generadores de clima? ¿Alguna recomendación? Bueno, me imagino que se está refiriendo a los datos climáticos que utilizamos para primero caracterizar las condiciones de la base, es decir, sin cambio climático. Depende del modelo, pero SWAT requiere información a nivel diario en cuanto a temperatura y precipitación y otras variables como por ejemplo radiación o humedad relativa a nivel mensual. Entonces en este sentido sí es un poquito exigente porque precisamente simula el balance hídrico de manera diaria, precisamente para poder captar ciertos eventos picos que ocurren en la región andina. Entonces a veces diario no alcanza a capturar algunos fenómenos descorrenciales que ocurren a nivel tipo horario, pero por lo menos diario es una buena aproximación. En cuanto a los generadores de clima, me imagino se está refiriendo a modelos que tratan de simular las condiciones climáticas cuando no tenemos datos de registros climáticos en la zona. Nuestra experiencia con algunos de ellos es que para la zona andina a veces no representan bien el clima, en el sentido en que muchos de estos generadores se basan en interpolaciones utilizando información conocida, observada. Y desafortunadamente tenemos en muchas zonas de la cuenca andina zonas que nunca se han tomado datos climáticos y que debido a la variabilidad climática que tiene, por ejemplo, la precipitación varía mucho dentro de una cuenca. Y si de pronto había un hotspot de mayor precipitación en esa cuenca donde no hubo un registro y ese registro, por lo tanto, no estuvo incorporado en estos generadores de clima, pues estos generadores de clima tampoco van a generar buena información que representen esta variabilidad espacial, sobre todo en cuencas andinas donde el efecto de la altitud y de los vientos causa variaciones en relativamente cortas distancias en precipitación y temperatura.
En zonas planas, por ejemplo, en Colombia, en los llanos orientales, hemos visto que estos generadores de clima se generan mejores datos, ¿no? Cuando los comparamos con los observados. Entonces, a veces no tenemos con qué más trabajar, pero cuando trabajemos con ellos, seamos cautelosos a la hora de utilizar. En cuanto a la pregunta de Frank Tovar, si tenemos experiencia en la modelación para sistemas agroforestales, para mí es un tema clave. Cuando utilizamos SWOT, lo hemos utilizado mayormente no para ver el tema de escenarios de cambio climático. Digamos que esto es algo reciente, pero lo hemos utilizado también para ver cuál podría ser el impacto de cambiar prácticas de agricultura o incluso tipos de uso y manejo. Y sistemas agroforestales casi siempre es uno de los escenarios que se plantean cuando se está tratando de mejorar el manejo de una cuenca. Entonces, dentro de SWOT, sí hemos tratado de hacerlo. Sin embargo, para algunos sistemas agroforestales nos faltan algunos parámetros y si se pudieran hacer esfuerzos para obtenerlos sería muy bueno. Por ejemplo, áreas de índice foliar, acumulación de biomasa en el tiempo de las diferentes especies que se utilizan en estos sistemas agroforestales, la cobertura que alcanza. Eso nos ayudaría a mejorar mucho esta simulación. Entonces, el modelo lo permite, pero necesitamos tener muchos mejores parámetros medidos de estas coberturas para poder ingresarlos al modelo y que, por lo tanto, el efecto de la cobertura se desenvuelve de manera adecuada. Mientras tanto, lo que hemos hecho es utilizar algunas coberturas que están dentro del modelo y que se parecen a los sistemas agroforestales, pero es solamente una aproximación. Tenemos dos preguntas más, Marcela. Una acá en la diapositiva y después comparto-la en el chat, de Aníbal González. ¿Cuál es el indicador en una cuenca que me evidencie que estamos frente a un cambio climático y cómo se relaciona con los recursos hídricos? Esa es muy buena pregunta porque a veces hay cambios digamos, en un balance hídrico en una cuenca que no necesariamente son debidos al cambio climático, sino que hacen parte de la variabilidad climática normal de esa zona. Entonces, aquí sí es clave hacer un análisis estadístico de cómo ha sido el comportamiento histórico de los datos de clima y del caudal en esa cuenca y ver si ese cambio que estamos viendo es parte de la variabilidad climática o definitivamente tiene un comportamiento estadístico totalmente diferente que podría atribuir un cambio climático. Pero para eso pues necesitamos tener series históricas bastante largas en una cuenca para poder comenzar a analizar esto. Pero es una buena pregunta porque hay muchos cambios que vemos en cuencas. Ahí mismo se son atribuidos al cambio climático y puede ser que son cambios que siempre han ocurrido cada ciertos periodos de tiempo en las cuencas. Pues para esto necesitamos saber muy bien el comportamiento, cómo ha sido el comportamiento histórico. Gracias, Marcela. Y aquí acaban de enviar otra pregunta más. En el chat lo comparto. Una pregunta de Joan Alexis Vargas. ¿Cuál sería el tamaño de píxel del DEM adecuado? Ok, ahí sí, nosotros estamos trabajando con, no me equivoco, con días de 90 metros. ¿Cuál es el más adecuado? Desde mi punto de vista, si tenemos una mejor resolución, sería mejor, sobre todo para cuencas pequeñas en los Andes, pero a veces tenemos que trabajar con lo que tenemos, ¿no? Que es 90 metros, pero si pudiéramos obtener de 30 sería mucho mejor. Ya, una otra pregunta que se me acaba de llegar es de Esli Córdoba. En Perú, el retroceso de los glaciares es un gran síntoma de cambio climático. ¿Existe por parte de ustedes algún registro de retroceso? Sí, bueno, para quienes vivimos en Perú sabemos de los reportes que se han hecho en cuanto a retroceso de glaciares y es un síntoma evidente.
En la cuenca de Cañete hay un estudio no hecho por nosotros, sino por una empresa privada donde básicamente documentan cómo habían 16 nevados y ahora solo quedan 11. Recuerdo bien, es un estudio hecho desde los años 50, o sea, con información desde el año 50. Entonces, evidentemente sí, nosotros no hemos hecho estos registros de retroceso como tal, pero sí conocemos estudios donde, y en este caso en la cuenca de Cañete, donde sí ha ocurrido desaparición de glaciares. Pero al mismo tiempo también hemos analizado, pero desde periodos ya más recientes, desde el 86, la variación en la cobertura de nieve, y hemos visto, parecido a la respuesta que di anteriormente, que hay muchos cambios en la cobertura de nieve que obedecen más a variaciones estacionales del clima que a cambio climático. Es decir, son variaciones que ocurren dentro del año, entre los meses, pero que no necesariamente, pero que vuelve y se recupera en el siguiente mes cuando se presentan lluvias y bajas temperaturas. Entonces hay que también distinguir muy bien estos cambios de cobertura, cuáles se deben a esta variabilidad climática y cuáles son definitivamente permanentes y se deben a cambios en el clima a más largo plazo. Ok, entonces ya no tenemos preguntas o comentarios y ya llegamos a una hora del evento como lo habíamos programado. Entonces, agradezco a todos, muchísimas gracias Marcela nuevamente por su disposición, tiempo, creo que fue muy productivo. Agradecemos también a Sebastián de Conectando Cuencas y invitamos a todos a seguir compartiendo sus comentarios, preguntas y compartiendo alguna experiencia vía discusión electrónica. Próximamente vamos a enviar un correo a todos indicando cómo hacerlo. Entonces podemos profundizar esa discusión. Aquí Esli Córdoba envió una preguntita. ¿Cómo puedo obtener ese historial, Marcela? Si quieres me puedes escribir y te lo envío. Es un estudio que hizo Cementos Lima. Puedo pasar eso, no hay problema. Ya, ok, si puede compartir su correo electrónico, Marcela, con Esli, también el correo electrónico y toda la información actualizada de ese foro que apenas está empezando. Hoy solo es un lanzamiento, vamos a seguir haciendo propuestas de discusiones. Ustedes pueden contribuir sugiriendo temas claves, pueden ser consultadas aquí en este enlace. Ya tenemos como primeras preguntas para profundizar la discusión la importancia de las aguas subterráneas. El segundo tema que nos gustaría proponer es el aporte de los países del norte a ese tema, ¿cómo lo ven? Y cuál es la acción, cómo ustedes la ven también, la acción del gobierno. Entonces vamos a seguir compartiendo, vamos a seguir en contacto. Agradecemos a toda la disposición y por haber esperado que los problemas técnicos fueran solucionados. Y muchas gracias y buenos días.